Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics gracias. Capítulo 23. Espada y piedra. Parte 1. Arturia reflexionó como lo hacen los estudiantes mientras se abría paso por las terminales de los aeropuertos de Japón. Se dirigía a un jet privado que la llevaría a Italia con Shiro y Athena acompañándola con atuendo turístico. Cada uno llevaba un par de aviadores sobre sus cabezas, mientras que Arturia y Atenea llevaban vestidos y sandalias con monturas azules y blancas. Shiro llevaba una camisa de vestir gris sobre una simple camiseta blanca para hombres. Pantalones a juego y zapatos de color granate se usaban en sus piernas y pies. Su expresión gritaba impotente después de ser arrastrado por la sugerencia de Atenea y Arturia de ir a comprar ropa para su viaje. Arturia había estado extasiada al principio, haciendo que Shiro y Athena probaran varias de las últimas tendencias y diseños de moda moderna como si fueran modelos famosas. Y en cierto modo, prácticamente se convirtieron en el centro de atención donde quiera que fueran. Los rasgos de Atenea eran perfectos en todos los sentidos, la elegancia refinada denotaba cada movimiento, mientras que el de Shiro era de un atractivo masculino marido material. Desafortunadamente, las tornas cambiaron en Arturia cuando Atenea comenzó a aconsejarla sobre el propio sentido de la moda de Arturia. Era una pantalones cortos sobre faldas, sombreros sobre trenzas y una escuela de una pieza sobre un bikini. No, simplemente no podía hacerlo. Al final, su atuendo actual fue el producto de toda una mañana de compras, y solo ahora que estaban de camino al jet privado organizado por la familia Blandelli, Arturia se dio cuenta de que había olvidado algo crucial: su vida familiar. Kai ya sospechaba de su repentino sueño en casa de un amigo en los últimos días, y a Arturia le preocupaba que no pasara mucho tiempo antes de que comenzara a hacer preguntas o, Dios no lo quiera, involucrar al resto de su familia. Si no fuera por el Comité de Compilación de Historia de Japón, que facilita los registros de seguimiento adecuados para dar cuenta de sus repentinas ausencias en la Academia Jounan, su familia se habría metido hace mucho tiempo en su caso. La situación actual estaba en la cima del pastel. Incluso Arturia se vio obligada a realizar un repentino viaje de intercambio internacional en medio de los periodos de preparación para el examen final, pero este mundo se movió por los caprichos de Campione. Si Godot decidió un viaje espontáneo a Italia con Erika, entonces eso era lo que iba a suceder. Arturia, Shiro y Atenea fueron simplemente invitados al paseo. Frente al jet privado, un grupo de hombres y mujeres con trajes de negocios y vestidos se paró a ambos lados de una alfombra roja rodada desde la entrada del jet. Se inclinaron la cabeza en el momento en que Arturia, Shiro y Atenea se acercaron, muchos incapaces de ocultar la curiosidad en sus ojos, pero sin atreverse a expresarla. Comprensiblemente, todavía desconfiaban de Shiro y Atenea, pero no era con la misma cautela que otros dioses herejes. Lógicamente hablando, si un dios hereje pudo evitar la maldición de la locura, entonces eso los dejó menos heréticos, y más en línea con su yo representado en la leyenda. Dioses de buena fe y héroes de la humanidad. Los registros más antiguos de héroes eran, de hecho, las leyendas de los dioses. Si los dioses descendientes no caían en la locura, entonces eran esencialmente los mismos héroes venerados en sus mitos, mucho más merecedores de reverencia de lo que Campione esperaba únicamente por sus actos de violencia. La diferencia estaba incrustada aquí. Un campione era un campione porque derrotaban a una figura descendiente de la leyenda o la historia, pero un dios hereje era un dios a través de sus acciones glorificadas a través del tiempo. Eran mucho más confiables si estaban cuerdos, y eso era lo que permitía la octava autoridad de Campione. Gracias, dijo Shiro cuando una mujer con el atuendo de una azafata abrió el camino hacia el avión para él, Arturia y Athena. Era surrealista esperar tal cortesía de un dios hereje. Mi placer, tartamudeó el asistente antes de retomar un comportamiento profesional y dirigirse a Arturia. Por favor, entre y tome asiento adentro. Lord Seven ya está abordado con la señora Blandelli. Arturia asintió rígidamente después de que Atenea le dio un codazo, impidiéndole atreverse a responder con una respuesta casual. En cambio, Atenea demostró un guiño distante que esperaba que Arturia imitara en elegancia, aunque solo fuera una fracción.
Shiro era una cosa, pero Atenea se había encargado de moldear a Arturia en alguien que pudiera estar orgullosa de llamar Praetor, y eso significaba realeza entre todo lo demás. Distraída como Atenea estaba actualmente, fue una tragedia para Arturia que las acciones de Atenea fueran más instintivas de lo que se pensaba. Incluso Shirou no pudo ayudar a Arturia aquí, ya que Atenea no estaba exactamente tratando de dañar a Arturia. La verdad, incluso Shirou podría ser egoísta. En los tiempos en que Atenea logró hacer que un como el actual Arturia actuara como una dama digna o una persona en el poder, la imagen le recordaba a Shirou con cariño, a saber. Estaba más que feliz de aceptar esto si realmente no estaba haciendo mucho daño. Señora Pendragon, por aquí. Una voz llamó al grupo cuando entraron en la sala de estar del jet privado. Erika los saludaba con la gracia de un noble, Godou pegado a su lado y obligado a poner una sonrisa incómoda. Godou, Blandelli, saludó a Arturia, sintiéndose tan incómodo como Godou cuando los dos habían estado en desacuerdo entre sí recientemente. Solo Shirou no pareció encontrar extraño el escenario y tomó asiento directamente después de asentir con la cabeza a Godou y Erika. Godeslayer, Atena saludó a Godou, sin perder el ritmo antes de hacer lo mismo con Erika. Esclavo. Esclavo ese. La cálida sonrisa en el rostro de Erika se tensó, una risa incómoda escapó de sus labios mientras intentaba reproducir la forma de dirección como una broma. En una inspección más cercana, ella estaba pellizcando el costado de Godou para evitar que mirara en nombre de Erika. Si había un tipo de persona que a Godou no le gustaba mucho, eran los matones. Sin embargo, esta cantidad de abuso que Erika podía soportar, especialmente cuando Atena realmente no quería decir nada con eso y se sentó al lado de Shirou como si no hubiera nada malo. Arturia y Shirou miraron a Atenea, pero no dijeron nada para evitar la escalada. Todos pueden haber percibido el saludo de Atenea como un insulto, pero solo Erika sabía que Atenea no estaba tratando de ser insultante, sino que solo estaba siendo literal. La marca del búho oculta en la espalda de Erika podría dar fe de esto. Sí, bueno, Erika desempeñó amistosamente el papel de una anfitriona caritativa e indulgente. Por favor, siéntanse cómodos, señora Pendragon, diosa Atenea y... Shirou recibió la señal, pero no dio la respuesta que querían. Solo Archer está bien, dijo. El hecho de que todos los demás dioses herejes bajo la influencia de Arturia fueran nombrados en el informe dado por el Comité de Japón, excepto Shirou, llevó a muchos a creer que era la carta de triunfo de Arturia, lo que, en cierto sentido, era realmente muy cierto. ¿Qué te trae a Italia? Arturia trató de hacer una pequeña charla a la luz de las palabras de Atenea. Un retiro de fin de semana de libertinaje, respondió Erika de inmediato con una cara seria. Erika. Godou se escandalizó, tratando de no resistirse bajo el repentino peso de la mirada juzgadora de Arturia. Entonces, ¿por qué invitarnos? Libertinaje, insinuó Erika sugestivamente a Arturia, la forma en que sus ojos se desplazaron hacia Shirou no fue pasada por alto por Arturia, cuyas mejillas se sonrojaron de repente. Pero en realidad, la razón real era relajarse. Dado el estrés y los malentendidos de las semanas anteriores, Erika esperaba aprovechar esta oportunidad para dejar que las transgresiones pasadas mientan y comenzar de nuevo con otro pie. Esto fue especialmente importante teniendo en cuenta que Godou y Arturia eran compañeros campeones de Japón. Al final, Erika ya había hablado de esto con Godou, y como el primer lado atacante, primero tuvieron que dar concesiones. Así que fuiste un campeón todo el tiempo. Godou trató de conversar. Supongo, respondió Arturia, con la conciencia retorciéndose por la culpa de mentir. Erika y Shirou fueron los respectivos observadores de la conversación. Si no es mucho preguntar, ¿cómo hiciste para matar a tu primer dios hereje? Godou continuó el ir y venir mientras el zumbido del motor del avión comenzaba los preparativos para el despegue. Simplemente sucedió, Arturia se anduvo por las ramas antes de sacudir la cabeza cuando Atenea finalmente le facilitó sus estándares. Sí, pero sigo siendo normal, lo juro sin importar lo que diga Atenea. Normal. Normal. Era como si las chispas estallaran dentro de los ojos de Godou. De alguna manera también me sucedió a mí. Dijo ansiosamente como si conociera a un compañero afín. Estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado y quedé atrapada en todo, pero también sigo siendo normal, no importa lo que diga Erika.
Godot y Arturia se miraron, viendo el mismo tipo de resolución en los ojos del otro. Era la luz de la comprensión y la empatía mutua. Creo que, podríamos llevarnos bien. Godot se acercó tácitamente en respuesta al lento asentimiento de Arturia. Hablando de eso, Arturia, tienes una autoridad bastante única, ¿no? Erika cortó cuando el estado de ánimo se volvió más amistoso. Arturia cambió su enfoque hacia Erika, quien ofreció algunos cacahuetes salados para saciar el apetito. ¿Qué hay de eso? Arturia no rechazó los cacahuetes. A cambio de los beneficios generales de la Constitución y las habilidades de un campione, tu autoridad te permite alejar la maldición de la locura de un dios hereje. Es bastante débil y horriblemente fuerte en función de la cantidad de dioses heréticos con los que te afilias, elogió y analizó Erika. Desde este punto de vista, era honestamente bastante comprensible por qué Arturia habría elegido permanecer discreta hasta ahora, pero con la fuerza de los actuales dioses herejes contratados con ella, realmente ya no había necesidad. Algo así. Arturia se rascó la mejilla con un dedo índice. Erika asintió, pero luego lanzó otra bola curva. Entonces, ¿es posible que sus dioses herejes compartan sus autoridades entre sí? ¿O? Los ojos de Shirou se agudizaron de repente mientras escuchaba desde un lado. La conversación puede sonar amistosa, pero puede que no sea tan simple como eso. La experiencia de batalla le dio pistas a Shirou sobre lo que Erika estaba haciendo. Teniendo en cuenta su primer enfrentamiento entre sí en Hounan Academy, y el potencial de Godot y Arturia convirtiéndose en rivales campione, era natural que Erika estuviera tratando de sentirlos. En este caso, la forma inexplicable en que Shirou pudo usar autoridades no relacionadas contra Godot fue una causa obvia de preocupación para Erika y Godot, ya que contrarrestó directamente la autoridad guerrera de Godot. Erika probablemente reconstruyó que con la versatilidad de los dioses alrededor de Arturia, era más probable que Shirou hubiera tomado prestada la autoridad de un compañero hereje que realmente poseyera a ambos. Shirou gruñó. ¿Debería poner fin a esto? Esto estaba generalmente bajo la jurisdicción de Atenea. Solo ella podía ver una imagen más amplia de lo que Shirou podría esperar reconstruir a largo plazo. Pero, ¿Atenea? Sin respuesta. De hecho, cuando Shirou la miró, no parecía que Atenea se diera cuenta de lo que estaba sucediendo en su cuidadosa contemplación. No estaba actuando como ella misma, centrándose más en algo que podía sentir en la distancia. Su mirada era a veces marchita, y en otras, fría, sino glacial, como si estuviera pensando en algo desagradable. Teniendo en cuenta que Atenea fue quien insistió en visitar Italia, Shirou podría arriesgarse a suponer que su comportamiento actual tenía algo que ver con este viaje. Desafortunadamente, Atenea era una diosa, y la palabra diosa bien podría ser sinónimo de orgullo y niveles divinos de obstinación. Fue una táctica tonta apostar a que ella compartiera sus problemas abiertamente y mucho menos que confiara voluntariamente con alguien en busca de ayuda. Blasfemo. Atena cruzó los brazos, silenció la conversación y continuó mirando por la ventana del avión, dejando a Shirou solo para decidir qué hacer. Mirando a Arturia y como había comenzado a madurar tanto como maestra como persona, Shirou decidió dejar de pensar demasiado. Él seguiría la voluntad de su maestro en lugar de dirigirla. Ese era su papel principal como siervo para empezar. No veo por qué no. Arturia simplemente se encogió de hombros, haciendo que la expresión de Erika parpadeara con la pura indiferencia de la misma. Para Arturia, no era como si supiera cómo Shirou luchó con las autoridades o lo que debería o no debería decir. Sin embargo, para Erika, tuvo que considerar si esto era una trampa, un intento de proporcionar desinformación si Arturia alguna vez veía a Godot como un enemigo. Al final, Erika no estaba segura y no terminó obteniendo mucho del intercambio. Por lo tanto, se centró en otras cosas. Comenzó a hablar sobre los otros dioses herejes y cómo Arturia los conoció, a lo que Arturia se volvió aún más vaga y ridícula porque en realidad nunca los conoció y tuvo que inventar todo. De los dioses herejes conocidos bajo la influencia de Arturia, uno era un contador duro de campione, Enkidu. El otro un conocido Godslayer, Skatatch. Otra una anomalía sin nombre, Archer. Y el resto apenas se detallaron en el informe del Comité de Compilación de Historia de Japón. Contender contra Arturia equivalía a provocar a varias campione a la vez, pero su debilidad también era bastante evidente.
Incluso un mago normal podía derribar a Arturia si no estaba vigilada, pero también había un riesgo inherente. Sin Arturia, sus dioses herejes contraídos podrían volverse locos. No es que otros campeones en el mundo no vieran eso como algo malo. Serían autoridades libres para ser usurpadas en ese momento, y Erika no podía imaginar una autoridad que sería más codiciada por Campione que la de Enkidu. Sin embargo, la destrucción dejada a raíz de este resultado era inimaginable, por lo que Erika preferiría evitarlo. En cambio, a lo largo del vuelo a Italia, comenzó a pensar en qué fuerza o Campione se atrevería a oponerse a ellos si Arturia y Godot formaban una alianza cooperativa. Nombre en clave de la operación: Pendragon, estaba programado para comenzar. Como Godot y Erika habían sido los que facilitaron el viaje a Italia, era natural que hubieran hecho arreglos para el alojamiento. La ubicación era Cerdeña, una parte pintoresca e idílica de Italia separada de la costa principal como una gran isla. Era un punto de acceso turístico y, lo que es más importante, un lugar al que Godot había pedido un favor a un amigo de la familia para que los ayudara a alojarlos durante la estadía. Si me disculpas, Athena dijo de inmediato cuando el avión aterrizó y salió a la pista de aterrizaje. Arturia abrió y cerró la boca, tratando de alcanzar a Atenea, pero para entonces, la diosa se había desvanecido en motas de luz dorada. Un suspiro escapó de la boca de Arturia, provocando un gruñido de Shirou que había salido a su lado. «Déjala ser», Shirou aconsejó, sabiendo lo que Arturia había querido hacer. Al igual que Shirou, no había forma de que no se hubiera dado cuenta de las rarezas de Atenea. Algo debe estar en su mente. Arturia lo consideró, pero todavía se sentía algo ansioso. Para ella, Shirou y Atenea, que hicieron todo lo posible por su bien, fueron sus pilares de apoyo y queridos amigos. ¿No crees que deberíamos ayudar o tratar de entender? Ella razonó solo para ser inmediatamente rechazada por la realidad. No se trata de querer o no, respondió Shirou sin rodeos, ya no capaz de sentir dónde había desaparecido Atenea. Claramente lo estaba haciendo a propósito. Ella es un dios de sabiduría. Si no pidió ayuda, es porque no la necesita o no la quiere. Insistir es degradarla, y varios mitos griegos y romanos pueden dar fe de lo que implicaría ese tipo de futuro, pero he entendido bien de ti, maestro. Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Arturia ante las palabras, su corazón revoloteando. Merlín había acertado en sus consejos de relación. Este sentimiento la hizo sentir como si estuviera en la nube 9. La vigilaré. La voz de Shirou resonó en la mente de Arturia antes de que él también se desvaneciera en motas de luz dorada. Sin embargo, a diferencia de cómo Atenea acababa de irse, todavía se sentía como si Shirou todavía estuviera al lado de Arturia, solo en forma espiritual, algo sobre una autoridad de arcilla que le permitía moldear copias de sí mismo en las que podía acceder usando una combinación de la autoridad compartida de Atenea y la suya propia. En cualquier caso, Arturia no tenía intención de contarle todo esto a Erika y Godot, que estaban algo sorprendidos por la partida de Shirou y Atenea. En cierto modo, fue como una muestra de confianza de que se había quedado sola con ellos. Al mismo tiempo, Erika se sintió presionada, ya que también sirvió como prueba. Si Arturia estuviera en peligro bajo su cuidado, preferiría no imaginar las consecuencias, y mucho menos el hecho de que Arturia podría convocar a sus dioses herejes instantáneamente a través de su autoridad. Ella ya lo había demostrado en el caso de Alec. Tentativamente, Erika contactó al personal de su familia para enviar algunos operativos más para garantizar un viaje sin problemas hasta que llegaran a la villa de la bruja de Cerdeña, o el erudito de los dioses. Pocos eran tan conocedores o tan confiables como ella, pero de alguna manera Godot todavía tenía la ilusión de que ella era solo otra de las antiguas aventuras de su abuelo. Ah, los amigos de Godot, supongo. La mujer que abrió la puerta de una villa costera sarda no era otra que la propia Lucrecia sola. Tenía el pelo largo y castaño que pasaba por encima de sus hombros, y en ese momento llevaba un vestido de sol de color claro con zapatillas sueltas en los pies. Una luz juguetona parpadeó a través de sus rasgos juveniles mantenidos a través de su magia, mientras se enfocaba en Godot, y finalmente en Arturia. Permítanme presentarme, Lucrecia humildemente inclinó la cabeza como si estuviera atrapada en un escándalo. Mi nombre es Lucretia Sola, la amante del lado de Godot. Eso no es cierto.
¿Cuándo vas a parar con eso? La reacción de Godot fue demasiado predecible, la mujer mayor se cubrió la boca con una mano para ocultar su diversión a expensas de Godot. Sin embargo, la expresión "ya veo" realmente era ese tipo de persona que se abría paso en la cara de Arthur y en realidad aterrorizaba a Godot. Ella está mintiendo. Mentiroso. Y, tienes que creerme. Arturia no dijo una palabra, lo que provocó que Godot se marchitara en un pescado salado en la entrada de la villa, mientras que Lucrecia llevó a Erika y Arturia a entrar. Tengo tus habitaciones preparadas. Lucrecia obedientemente fue la anfitriona. No todos los días la vivienda de uno acomodaría no a un campione, sino a dos. Por favor, siéntase libre de dejar su equipaje y refrescarse. Estoy pensando en una barbacoa junto al mar para la cena de esta noche. Cerdeña es conocida por sus playas, así que espero que todos la disfruten. Sí, gracias señora, respondió Arturia cortésmente, su educación se lo exigió. Señora. Lucrecia se quedó quieta como si golpeara un punto dolorido. ¿Me veo tan viejo? Arturia se sonrojó de vergüenza, lo que significa que no ofende. Lucrecia ni siquiera parecía 20. Estoy bromeando. Solo llámame Lucrecia o señora Sola. Entonces señora Sola, acaba de hacer clic en su lengua. Lucrecia. ¿Por qué sí querido? Lucrecia sonrió. La magia era útil para ocultar la verdadera edad de uno, pero la verdad de que ella era bastante vieja todavía era un hecho, y los hechos pueden doler. Nada. Arturia metió la cabeza entre los hombros. A Lucrecia no le gustaba que la llamaran señora porque la hacía sentir vieja. Una mirada a la cara alegre de Lucrecia, y Arturia no pudo evitar creerlo. Sintiéndose incómoda, Arturia se dirigió hacia su habitación preparada, dejando a Godot, Erika y Lucrecia para resolver sus diferencias entre la novia oficial y la amante residente. Si Arturia notó la búsqueda de ayuda suplicante de Godot, ella lo ignoró, el mujeriego. No se dejaría engañar. Dejando sus maletas a un lado y cambiándose a un atuendo más cómodo, Arturia finalmente salió de su habitación para encontrar una villa vacía llena de varios tipos de antigüedades coleccionadas de todo el mundo. Godot y los demás no se encontraban en ninguna parte, dejando a Arturia con poco que hacer más que examinar su entorno. Honestamente, se sentía como si estuviera caminando por un museo de historia sin placas de descripción para dar contexto a los objetos que estaba viendo. Había una maceta ornamental de la India, un gran colmillo de bestia de quién sabe dónde, y varios knickknacks extrañamente perfumados. Sin embargo, Arturia se desvió de su deambular improvisado y trazó la línea cuando llegó a una sección de muñecas de porcelana y paja. El trauma de las películas de terror infantil nunca se desvanece realmente. Al final, Arturia terminó centrándose en una concha marina casi translúcida del tamaño de su palma dejada en exhibición. La coloración y el diseño no parecían naturales, pero solo mirarlo dejaba una sensación de hipnotización. «Oh, ¿estás interesado en esta vieja antigüedad?». Una voz interrumpió los pensamientos de Arturia. Sin embargo, cuidado, no lo miraría por mucho tiempo. Arturia levantó la vista y vio a Lucrecia acercándose desde el lado opuesto de la habitación. ¿Por qué? ¿No es solo una concha marina?, preguntó Arturia, apartando la mirada. Lucrecia simplemente tarareó. Soy un ávido coleccionista de reliquias y tesoros antiguos, como puedes ver, y se dice que esa pieza en particular se usó como punto focal para un ritual de repertorio. O, como un objeto sagrado. Arturia sintió que esto estaba más arriba del campo de Atenea y, naturalmente, dejó de prestarle atención. Si había algo que había aprendido, era que debía mantenerse alejada de las cosas sobrenaturales que no entendía. Godot y Erika no están cerca. Arturia no podía ver a sus compañeros de clase en ninguna parte. Están en el baño, respondió Lucrecia bromeando. ¿Por qué, quieres unirte a ellos? No. Si el objetivo de Lucrecia era dejar caer la impresión de Arturia de Godot a costa de Godot, Lucrecia era una maestra en ello. Pero, desafortunadamente, solo estaba tratando de aliviar la guardia de Arturia para saciar su propia curiosidad. Basta ya de eso entonces. Honestamente, estoy más interesado en esa espada que llevas. Los ojos de Lucrecia despertaron con interés. Mis sentidos de coleccionista me dicen que está lejos de ser ordinario. Fue un eufemismo.
Lucrecia tenía una corazonada por exactamente lo que era después de hojear los informes recientes de las sociedades mágicas del mundo. Pocas leyendas, si es que hay alguna, contenían una espada con una preferencia tan selectiva, la más famosa de las cuales todavía resonaba en los medios populares hasta el día de hoy. Sin embargo, dado que podrían existir otras espadas similares, hasta que se use y confirme la autoridad, es mejor abordar el tema como si la espada fuera una hoja no relacionada. Lucrecia consideró su enfoque mientras Arturia respondía con rigidez. Lo recogí. Una respuesta infantil, nacida de una mujer inepta para mentir incluso para su vida. ¿Lo recogiste? Lucretica resistió el impulso de sonreír. Qué lindo, pero Lucrecia podía decir que la explicación estaba lejos de ser tan simple. La intuición de Lucrecia como bruja del más alto orden le advertía que levantar o tocar ligeramente la espada en la persona de Arturia provocaría una reacción altiva, si no insoportablemente dolorosa. La mayoría de las veces, los mortales no eligen a la autoridad elige al mortal. Ningún ser humano puede poseer una autoridad a la ligera. Incluso Himemiko tiene que tener algún tipo de ascendencia divina para calificar, e incluso entonces, no está exento de peligros. Incluso si Arturia fuera una campione, una autoridad usurpada nunca podría moverse sin la intención de su dueño, pero este lo hizo si los rumores de lo que le hizo al príncipe negro Alec fueran ciertos. Por lo tanto, no era una autoridad usurpada, sino una que tenía su propia mente y sensibilidad. En lugar de que Arturia le pidiera fuerza, era la espada la que parecía demasiado ansiosa por responder. Esto planteó la pregunta en la parte superior de la mente de Lucrecia. ¿Qué calificaba Arturia? Mejor aún, ¿qué era Arturia? Y bien, Lucrecia no pudo evitar insistir en una respuesta. Arturia se inquietó, sabiendo por Atenea que la gente estaría tratando activamente de encontrar la identidad de Chirou. Decirles que Chirou fue quien le dio la espada no solo conduciría a suposiciones erróneas, sino que cuando se demostrara que esas suposiciones eran erróneas, todo lo que quedaría era un misterio mayor que pintaría un objetivo de interés más grande en la espalda de Chirou. Un dios hereje con un número incalculable de autoridades. Solo la premisa de que cualquier campione que pudiera matar a Chirou puede reclamar a numerosas autoridades fue suficiente para que Campione ignorara la cortesía común de no atacar a sus compañeros a la ligera. Al final, fue con este razonamiento que Atenea había logrado grabar esta mentalidad en la mente de Arturia. ¿Importa? Lo recogí, así que simplemente lo recogí, tartamudeó antes de volverse terca. Al final, adoptó otra de las tácticas de Atenea. Sus identidades eran los dioses herejes y Campione. ¿Por qué tendrían que explicarse a sus hijos menores? Nadie podría evitar que fuera obstinada o obstinada si tomaba una dura. Arturia se parecía cada vez más a Atenea con cada día que pasaba. En Atenea confiamos. Parpadeó con búho, recordando su estudio y la naturaleza recta de su educación. No hay destino maldito, se suponía que no debía ser así. Ella rechazó este desarrollo del personaje. Se opuso. Y maldita sea si no fue efectivo. Lucrecia puso una sonrisa intrigada, le dio una suave palmada en el hombro a Arturia como si dijera relájate, y cambió directamente de tema. Lucrecia sabía que no iba a llegar a ninguna parte ahora. Luego, habló sobre el paisaje de Cerdeña y la rica historia y cultura que la rodeaba, seguida de una charla ociosa que pronto dejó que Arturia naturalmente aliviara sus nervios. Era una trampa. Una bruja que vivió tanto como Lucrecia, y alguien tan ingenuo como Arturia, el partido estuvo sesgado desde el principio. Y antes de que te entregues para la cena junto al mar de esta noche, ¿podría darte algún consejo? ¿Aconsejo? Arturia murmuró, en guardia. Esa espada que recogiste parece demasiado unida a ti, señaló Lucrecia, revelando que había estado observando la espada de Arturia todo el tiempo. Lucrecia sonrió mientras Arturia hacía una mueca. Siempre hay significado en la autoridad. Arturia siendo una variante femenina del nombre Arturo, y el apellido Pendragón que Arturia llevaba, no se perdió en Lucrecia. Ya sea que lo sepas o no, tal vez su mano ya está trabajando por la exposición prolongada. Lucrecia asintió con la cabeza y se despidió. Espero que duermas bien esta noche, Arturia. Arturia se había entregado por la noche, más agotada por los viajes y los pensamientos personales que por cualquier otra cosa.
Al principio había estado algo entusiasmada con la barbacoa junto al mar, pero después de haber sido mimada por la cocina de Shirou, ya nada sabía tan agradable. Honestamente, si Arturia le hubiera preguntado a Atenea qué clase de dios consideraba que era Shirou, sería difícil elegir entre un dios de acero o un dios de la cocina de buena fe. Shirou había estado en parte con Arturia durante todo el día en forma espiritual, y al notar su fatiga, incluso él le había recomendado que descansara a pesar de la intriga personal que tenía por las palabras de Lucrecia. Cada noble fantasma había llevado consigo una autoridad que actuaba de manera diferente en este mundo. Caliburn no fue la excepción, pero en cierto modo, Shirou podía sentir los sentimientos de Caliburn. Nunca dañaría a Arturia, por lo que honestamente no tomó en serio las palabras de Lucrecia tanto como simplemente sintió curiosidad por ellas. En contraste, Arturia estaba aún menos inclinado a escuchar, y francamente simplemente lo ignoró. En cualquier caso, divagó. Estaba demasiado cansada para pensar realmente más. Al entrar en la habitación preparada de Lucrecia, bostezó, se metió debajo de las sábanas y dejó a Caliburn a su lado como el juguete de peluche de un niño. Solo Arturia sabía que su condición de campeón era una artimaña, y que todavía era de alguna manera capaz de ejercer la autoridad de Dios. Algo que normalmente llevaría a consecuencias nefastas ya que la voluntad humana fue dominada por la autoridad, pero en su caso, no fue exactamente lo mismo. Una suave luz emanaba de Caliburn, una corriente invisible de ella bañándose sobre la forma de Arturia. En los sueños de Arturia, era como si estuviera caminando sobre un lecho de nubes efímeras. Una voz susurra en el viento llevada por una suave brisa, seguida de un cambio repentino en su entorno. Las nubes se separaron en campos de hierba. La neblina borrosa del cielo reemplazada por corrientes de luz solar que brillan sobre campos de trigo distantes y cañas que se balancean. Ella no conocía este lugar, esta colina o este paisaje. Ni una sola vez en su vida había estado en un lugar así. Aún más adelante había filas de casas antiguas, hechas de paja y madera llenas de personas con pantalones y túnicas de lana áspera. ¿Qué fue esto? Este sentimiento de nostalgia que la asaltó con una abrumadora sensación de familiaridad y pérdida. Soplaron los vientos, obligándola a proteger sus ojos con los brazos, y cuando los bajó, el escenario había cambiado una vez más. Esta vez no había casas de madera y paja, sino simplemente un simple pedestal decorado con enredaderas en crecimiento y vegetación que denotaba varios años de abandono. Ante ella y al alcance de la mano, había una espada en una piedra. Solo necesita extender la mano. Caliburn, ¿qué estaba tratando de decirle? De alguna manera, era como si pudiera sentir la gravedad del momento. Esta imagen fue un hito de la vida, una encrucijada que no podía decidir despreocupadamente con un encogimiento de hombros. Una figura borrosa estaba a espaldas de Arturia, esperando su decisión, un campo de flores floreciendo. Allí y entonces, la escena cambió de nuevo. Esta vez, apareció una imagen escupiendo de sí misma, de espaldas contra un árbol con vistas a las estrellas y las colinas de hierba. Estaba dormida, sus ojos se cerraron rápidamente sin signos de despertar como si estuviera congelada en el tiempo. Suaves trenzas de cabello rubio dorado flotaban en la brisa, el suave ascenso y caída del aliento de la mujer denotaba el más placentero de los sueños llenos de profundo anhelo. Arturia había leído sobre esto, sabía de esta escena en el manuscrito de Merlín. El hombre eternamente buscando, y la mujer que esperaría esa eternidad. Sable. Arturia Pendragón. Esta era la Arturia afortunada que Shirou realmente estaba buscando. No ella. LOL nunca ella. Los sentimientos y el resentimiento que había estado reprimiendo se mezclaron con los recuerdos y experiencias que había tenido con Shirou. La forma en que la miraba, la gentileza con la que la cuidaba y el afecto incipiente del primer amor de su vida. Arturia lo había estado posponiendo una y otra vez, pero, de repente estaba experimentando una verdad fea ante la imagen de saber. Sus ojos se volvieron algo oscuros y huecos. ¿Por qué no puedes simplemente no existir? Un sentimiento inesperado de celos absolutos que de alguna manera se filtró a través de las grietas. En el mundo despierto, la antigua concha marina en la que Arturia había puesto los ojos antes de romperse abruptamente, liberando una brisna divina que se desvaneció rápidamente. Grecia, tras las huellas de las ruinas del Partenón.
Una Atenea distraída levantó abruptamente el cuello alarmada desde su percha, la energía mágica iluminando sus ojos con una misteriosa plata. Fue justo como ella esperaba. Un búho gritó, y la figura de Atenea desapareció en el siguiente segundo. Gracias por leer. Próxima actualización. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Survivors Log Reflection. Amazon.com/dp/b08bddgn7z